muchos temas, voy a tratar de ir lo más rápido posible para que sepan lo más importante. Ustedes saben que este curso está enfocado en los temas de adaptación y pérdidas y daños. Y en todo lo que tiene que ver hacia la COP. Entonces, acá lo que voy a tratar de presentarles es el estado de las negociaciones en adaptación. Muchirao es una palabra que usa el gobierno brasilero. La presidencia de la COP30 ha destacado este concepto indígena que se llama Muchirao, que viene de tupí guaraní, que significa una comunidad unida en una tarea compartida, un esfuerzo conjunto. Es una palabra indígena, pero básicamente, ¿qué busca? Que todos hagamos un esfuerzo conjunto. Este principio y la presidencia, los invito a que visiten la página web de la convención, ha sacado varias notificaciones diciendo que espera que se discutan 4 temas. O sea, que bajo este muchirao haya estos 4 espacios, uno que es una movilización global, una agenda de acción climática, los espacios formales de negociación y la cumbre de líderes. Participen en este proceso. La agenda de acción es como un llamado. Ustedes saben que este año también se presentan las contribuciones nacionalmente determinadas, que es el principal compromiso que tienen los países en el Acuerdo de París, y es donde los países dicen, este es mi plan de cambio climático, esto es lo que yo voy a hacer. Las negociaciones, que ya son los espacios formales de negociación y es donde básicamente los países ponen su esfuerzo en acordar decisiones, y la cumbre de líderes, que es básicamente ese espacio que siempre son los primeros 2 días de cada COP, o un día, cada presidencia define cuándo los hace, y esta cumbre de líderes es donde se reúnen todos los presidentes del mundo. Y aquí es muy importante que ustedes sepan que pues el tema de adaptación, les decía, recordarán, no era tan importante en un inicio cuando se creó la convención, sino básicamente la prioridad era la mitigación, porque era algo que se sabía en ese entonces y el IPCC también hablaba de mitigar y demás. El principal compromiso, recordarán que ayer les dije que hay países anexo y no anexo. Los del anexo 1, anexo 2, que son países desarrollados que tienen compromisos de reducción de emisiones, y los no anexos, que somos nosotros, el mundo en desarrollo, en el caso del protocolo de Kioto. También se dijo en la convención que los países tienen que presentar comunicaciones nacionales, y ustedes que son de gobierno, muchos de ustedes sabrán que sus países tienen una obligación de presentar comunicaciones nacionales. Sin embargo, en esas comunicaciones nacionales se hacía un llamado a incluir, observar el tema de los impactos, evaluar los riesgos y las vulnerabilidades. La COP7 de la convención adoptó una serie de decisiones enfocadas hacia la planificación y pilotos como de implementación para apoyar algo que se llamaba NAPAS. Las NAPAS eran los NAPs, o los planes nacionales de adaptación, que hoy se hablan en la convención, y se dijo que pues los países deberían, y los países menos adelantados deberían empezar a trabajar en estos planes nacionales de adaptación que se llamaban NAPAS. El Acuerdo de París, y eso lo vamos a ver más adelante, tiene varios objetivos de largo plazo. Cuando ustedes ven las noticias y escuchan que es el Acuerdo de París, la gente dice, sí, el Acuerdo de París es el que busca limitar el aumento de la temperatura a los 2 o 1.5 grados. Sí, está perfecto, pero ese es un objetivo a largo plazo. Tiene un artículo que es el 2B, el artículo 2 del Acuerdo de París establece la visión a largo plazo. Y el artículo 2B es el artículo que habla de que hay que aumentar la resiliencia y la capacidad adaptativa. Entonces, mete la adaptación dentro de esa visión a largo plazo, pero adicionalmente establece un artículo, que es el artículo 7 del tratado, que tiene varias disposiciones, dentro de esas que los países tienen que planificar. Entonces, ya le da mucha más fuerza, y también pone a consideración la posibilidad de hacer comunicaciones en adaptación. Los planes nacionales de adaptación surgen en Cancún en el año 2010.
bajo ese marco de Cancún y fue el resultado de la 16ª conferencia de las partes. Y básicamente se estableció para ayudar a los países a incorporar la adaptación en la toma de decisiones como un tema central para tratar la problemática ambiental, ¿no? O sea, un tema central separado de, por ejemplo, el tema de mitigación. Los planes nacionales de adaptación tienen dos objetivos principales, como lo ven ahí. Uno es reducir la vulnerabilidad, que está básicamente ligado a lo que escribimos en el objeto del Acuerdo de París, en los objetivos de largo plazo. Y dos, que tiene que ver con facilitar la integración de la adaptación al cambio climático en los programas, en nuestras políticas. Entonces, cuando ustedes quieran saber qué es lo que está haciendo un país en adaptación al cambio climático a nivel nacional, ustedes lo primero que deberían mirar es, voy a mirar el Plan Nacional de Adaptación. También el Acuerdo de París estableció un artículo muy importante que es el 14 y es un balance mundial, así se llama. Y el balance mundial es ese artículo que dice que cada 5 años vamos a evaluar el progreso colectivo, es decir, todos. ¿Cómo vamos todos hacia el logro de esas metas de largo plazo? ¿Cuáles? Los 1.5 grados, aumentar la resiliencia, la alineación de los flujos financieros. Son 3 objetivos de largo plazo y están en el artículo 2 del Acuerdo de París. 64 países en total han presentado sus NAPs. Esto fue unos datos que saqué, digamos, a 24 de junio de 2025. No creo que haya cambiado. Es el dato más actualizado, pero lo saqué yo creo que ahorita a comienzos de agosto, para efectos de esta presentación, pero la última publicación es que se dice que son 64 y, por ejemplo, los países americanos o América ha presentado un 26,56% de ese 64, un 26 es de Latinoamérica. Les decía que los NAPs se establecieron en la COP16 en Cancún y luego han tenido un desarrollo durante todos estos años. En 2015, por ejemplo, el Fondo Verde de Clima, que fue un fondo que se estableció bajo el Acuerdo de París, pues se le pide que por favor ayuden, ¿no? También a los países en desarrollo a formular sus NAPs. Se le han dado mandatos al Comité de Adaptación en todos estos años para que actualice, por ejemplo, guías o para que recopile las lagunas que existen con respecto a las necesidades que tienen los países en desarrollo en formular e implementar sus NAPs. En el año 2024, 3 años después, ustedes, ¿sí?, digan cómo ha sido el progreso, porque el progreso, como les digo, muy lindo, todos formulamos, presentamos, pero ¿y la implementación qué? Entonces en la COP29 nos reunimos en Azerbaiyán y tristemente, pues no han sido tan satisfactorios los avances en esa discusión. ¿Qué tipo de recomendaciones se pueden formular? Que se actualicen las guías existentes, que las guías hay unas guías, ¿no?, que los países pueden usar para desarrollar su NAP. Se pueden generar recomendaciones, por ejemplo, de decirle a JEF o a GCF que den más plata o que los países desarrollados brinden más apoyo o que se faciliten los procesos de acceso a financiamiento para la implementación. G77, que es el que aglomera todos estos grupitos de países en desarrollo, acordó que iba a pelear hasta el final por un texto que dijera que tenía que hacerse referencia a la urgencia de la provisión de financiamiento y de medios de implementación, que esos medios de implementación en las negociaciones se entiende como financiamiento, transferencia de tecnología y creación de capacidad. ¿Cuáles son las posiciones comunes del mundo en desarrollo? Y aquí ya se los he venido explicando, ¿no? Uno, destacar la urgencia de que haya medios de implementación adecuados para los planes nacionales de implementación, como una condición indispensable para medir la efectividad. Es que, ¿cómo mides si lo que tú planeas a nivel nacional está sirviendo si ni siquiera lo puedes implementar? La relevancia del financiamiento, de desarrollar capacidades y transferencia de tecnologías que son fundamentales para una adaptación real y sostenible. Y
hay una preocupación especial sobre que los países desarrollados, y aquí en este caso Estados Unidos en particular, quiere que solo se hable de diversificación de fuentes y dice todas las partes que estén en posición de hacerlo. Entonces dice, parties in a position to do so. Entonces, eso, parties in a position to do so, es todos, hasta los en desarrollo pongan plata, ¿no? Nosotros, por ejemplo, algunos países, no nos oponemos a que hayan financiaciones, inversiones público-privadas, pero ¿cómo le haces tú un seguimiento? O sea, tú no le puedes pedir a un privado, es que usted me tiene que financiar para adaptación. Uno, las obligaciones de los tratados internacionales son para los estados. El GGA es Brasil, a pesar de que Brasil no lo dice claramente, pero la sociedad civil, el mundo en desarrollo, los países latinoamericanos hemos dicho muy insistentemente a Brasil que para nosotros esta es la COP de la adaptación, sino también le ponen, si sacaron en un tema un plan, entonces le ponen el nombre del plan de su país. Lo mismo las declaraciones. Entonces, bueno, acá sacaron un marco mundial para la resiliencia y ese marco mundial para la resiliencia básicamente se estableció porque el Acuerdo de París en su artículo 7.1 ya establece la meta global de adaptación y básicamente la meta global de adaptación, que es lo que busca aumentar la resiliencia y la capacidad adaptativa de los países. Y los países terminamos adoptando unos objetivos temáticos y unas metas dimensionales. ¿Para qué? Para medir esa adaptación al clima y la resiliencia, es decir, la meta global de adaptación, y pues para en terreno poder implementar. Y adicionalmente en esa COP18 se dijo que iba a haber un programa de 2 años de Emiratos Árabes Unidos, que fue la COP28, hasta la COP en Belén, para desarrollar unos indicadores que nos van a permitir medir ese progreso con respecto a esas metas que adoptamos. Les dijimos a los expertos que estaban trabajando en estos indicadores, oiga, busquen métricas donde existan líneas base, ¿no? Que ustedes puedan, realmente que haya una línea base para poder medir, que sean enfocados hacia resultados y productos, que el indicador le pegue a múltiples objetivos, ¿no? Que no sea un indicador solo para un objetivo y el resto qué. Y que básicamente permita medir el progreso de la meta. También, y esto es un resumen porque la decisión es súper larga, que las metodologías sean comunes. ¿Por qué? Porque, ¿qué esperamos, no? Que los países puedan también empezar a reportar, y para poder empezar a reportar, pues tenemos que tener como un mínimo común denominador de esos reportes. Y se dijo, oiga, es que 7.000 indicadores, ¿quién va a implementar eso? O sea, si ya es difícil medir cómo vamos en nuestros países, ahora díganme ustedes 7.000 indicadores, ¿de dónde? Y se les dijo, no más, y esto es muy importante, apréndanselo, no más de 100 indicadores. O sea, pueden ser 50, pueden ser 20, pueden ser 30, pero la decisión dice no se pase de 100, no puede ser 101, dice no más de 100 indicadores. Se le dijo al grupo de al grupo de expertos que recogieran información frente a la inclusión social. Y esto lo defendió mucho Latinoamérica. Ustedes saben que nosotros tenemos pueblos indígenas en nuestros países latinoamericanos. El enfoque de derechos humanos es muy importante. La COP30 tendrá que empezar a considerar la revisión de unos términos de referencia para revisar este marco de resiliencia que se adoptó en la COP28, ¿no? O sea, no es solo que nosotros, pues básicamente negociemos los indicadores, sino también tenemos que decir, bueno, negociamos los indicadores, supongamos que nos fue muy bien, los adoptamos, pero en algún punto tengo que, París o las partes van a tener, en alguna COP, hay que definir qué COP, los países van a tener que decir, bueno, vamos a mirar si los indicadores que establecimos son útiles o no. En el segundo balance mundial, que va a ser en el año 2028, la Secretaría va a tener que revisar el progreso de las metas también, ¿no? Y todo este proceso de adaptación está por una decisión, tiene que nutrir ese balance mundial, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque
porque el balance mundial no solo es un componente de mitigación, sino el balance mundial es de toda la obligación del Acuerdo de París de mitigación, financiamiento, adaptación y temas transversales que también tiene el Acuerdo de París. Y si ustedes miran quienes han presentado NAPs o comunicaciones en adaptación bajo el Acuerdo de París, son los países en desarrollo. Las posiciones comunes es que ese Baku Adaptation Roadmap tiene que, a pesar de que no se discutió, en general todos dicen que esos elementos que les mencioné, el párrafo 38, tienen que estar ahí, ¿no? El Baku Adaptation Roadmap pues debe fijar una estructura de la agenda de adaptación más allá de 2025, es decir, pues no todo culmina con adoptar indicadores, ¿no? Es cómo los vamos a medir, cómo los vamos a implementar, cómo fortalecemos nuestros sistemas de monitoreo y evaluación, cómo involucramos a otros actores. Aquí, por ejemplo, Brasil es un actor que pues tiene un interés de involucrar y Colombia y otros países a otros actores, ¿no? ¿Cómo logramos que estos componentes cross-cutting o que de consideraciones adicionales como enfoques de género, derechos humanos, comunidades indígenas que en estos indicadores, cómo alineamos todo este trabajo para el balance mundial en 2028 y el caballito de batalla? Resulta que G77 y el mundo en desarrollo lo que más ha peleado, más allá de tener este paquete de indicadores, es que hayan indicadores de medios de implementación. Recordarán que les dije que medios de implementación es financiamiento, creación de capacidad y transferencia de tecnología. Los países desarrollados, oh sorpresa, pues básicamente dicen, no, o sea, me rehúso a que haya un indicador de financiamiento. Mientras que otros decimos, no, tiene que quedar de alguna forma, así sea un indicador global, pero tienen que quedar. Y más allá de si los 100 indicadores son lindos o feos, se pueden medir o no, la pelea política está en la provisión de financiamiento y en indicadores que permitan medir si yo voy a recibir algún apoyo o no, y si lo estoy recibiendo, si es adecuado o no. Tiene que haber un mecanismo de transparencia y de revisión. ¿Cuáles son las preocupaciones del proceso? Lo primero es que no se considere un mínimo común de indicadores y que la lista, y esto es muy importante, y esto lo metió ILAC en las negociaciones, y está escrito en el texto de decisión, y es que los indicadores no deben ser usados para comparar a los países, en especial para la asignación de recursos. El corazón de esta pelea es principalmente, uno, si hay indicadores comunes o no, ¿no? En el que todos reportemos de esos indicadores. Dos, si va a haber una forma de medir medios de implementación o no, línea roja para los desarrollados, línea verde para los países en desarrollo. O sea, si esto, y ustedes me preguntaban hasta dónde podemos ir y qué puede pasar para que no lleguemos a ningún acuerdo. Si no hay indicador de medios de implementación, la COP de Brasil no va a llegar a un acuerdo en la meta global de adaptación. Y la importancia de esta negociación es que se mida lo global, no lo particular de un país, una región, porque nuevamente la meta es global y lo que vamos a medir es cómo todos contribuimos a esa meta global. Esta sesión de pérdidas y daños es contarles un poco más corta porque la agenda de pérdidas y daños no va a ser tan álgida como los otros dos temas, por eso empecé por adaptación, pero sí contarles un poco los hitos internacionales y posiciones comunes del mundo en desarrollo. En la COP19, básicamente, se estableció en el año 2013 algo muy importante y es ese brazo técnico que les hablaba de adaptación en pérdidas y daños. Hay uno y se llama el Mecanismo Internacional de Varsovia. Y fue, digamos, como ya una institucionalidad que empezó a trabajar en el tema de pérdidas y daños. Y ese mecanismo ha tenido dos revisiones y va a tener una última revisión en esta COP.
Y ese es, digamos, como el resultado más importante. Los países se reúnen y van a poder decir si ese mecanismo les ha servido o no. Lo mismo se hace con el comité de adaptación y le generan recomendaciones y les dicen, por ejemplo, pues hay que trabajar más en este tema de generar guías, de cómo introducimos pérdidas y daños en las NDCs, de cómo podemos reportar, etcétera. En el año 2019 han habido muchos intentos a nivel internacional de que haya financiamiento para pérdidas y daños, pero no existe una obligación explícita para que los países financien pérdidas y daños como existe para adaptación y mitigación. Sin embargo, el intento fallido más importante, diría yo, que sirve o que sirvió y sigue sirviendo es la red de Santiago, que ya les voy a contar. Queríamos establecer un fondo y terminamos en una red que se enfoca en temas de asistencia técnica. El logro más importante de pérdidas y daños son 3 componentes. El Mecanismo Internacional de Varsovia, que fue establecido en el año 2013, es ese brazo técnico, ese que da orientación técnica, hace guías, orientaciones. La red de Santiago, que fue ese intento fallido del fondo, pero ¿por qué se llama la red de Santiago? Algunos sabrá, deducirá, porque se adoptó en la COP de Chile, Madrid, en la COP que hospedó Chile, que por problemas internos en su país terminamos haciéndola en Madrid, pero Chile era la presidencia y en honor, digamos, a Chile como presidencia se le puso Red de Santiago. Y el tercer brazo que tiene esta institucionalidad bajo la convención es el fondo. El fondo es la plata que se negoció en la COP de Egipto. Entonces, eso es lo más importante que sepan de la institucionalidad. Una revisión del mecanismo de Varsovia. ¿Por qué? Porque ese es el tema que se va a negociar en la COP. En el fondo de pérdidas y daños, lo que va a hacer el fondo es, va a haber un reporte de la Junta a la COP y la COP puede generar recomendaciones adicionales. ¿Qué ha pasado con el Fondo de Pérdidas y Daños? Ustedes recordarán que el Fondo de Pérdidas y Daños pues ha sido el primer fondo que ha tenido la mayor cantidad de anuncios de financiamiento a nivel internacional. Y el primer día de la COP en Emiratos Árabes, básicamente llegamos a unos anuncios de 700 millones de dólares, algo que nunca había pasado en la historia. Pero la realidad sea dicha es que estos anuncios, y volviendo a este comentario que hacías de Jeff, Sandra, creo, pues a hoy el fondo solo cuenta con 300 millones de dólares materializados y ha lanzado una fase inicial para que los países puedan aplicar a 250 millones de dólares, pero se acordó que más del 50%, en la mínima asignación que van a tener las islas y los desarrollados, mínima, es del 50%. Y esta fase inicial del fondo son pilotos. ¿Por qué? Porque el fondo no tiene plata y el fondo no tiene contribuciones predecibles. O sea, no es que los países desarrollados estén obligados a pagar, porque no existe una obligación. Y esa voluntad de los estados si quieren poner plata. Y sabemos que los desarrollados no quieren pagar. Pueden empezar a aplicar a la red de Santiago y se aprobaron las reglas de procedimiento de la red de Santiago. Y las posiciones comunes para esta revisión del mecanismo es que debe existir una mayor coordinación y divulgación de las actividades que hace el Mecanismo Internacional de Varsovia a través de sus grupos de expertos, la red de Santiago que va a brindar asistencia técnica y el fondo. Y ahora los países estamos muy interesados en meter pérdidas y daños, porque es que ya pasamos los límites de la adaptación y creo que Mauricio lo señalaba, el IPCC es claro, ya pasamos los límites, los hard limits of adaptation y ya estamos hablando de pérdidas y daños. ¿Por qué? Porque los países no mitigan, no reducen las emisiones y ya los esfuerzos en adaptación ya son mínimos porque ya no nos toca pensar en adaptación, o sí lo estamos haciendo, pero ya es el espacio de adaptarnos es menos y los esfuerzos están en pérdidas y daños. Estamos pidiendo, por ejemplo, que haya metodologías para evaluar las pérdidas económicas y no económicas. ¿Qué es lo más difícil en evaluar? El tema de mayores esfuerzos. Nosotros, los países en desarrollo, queremos usar esta revisión
para mandar mensajes a que debe existir mayor financiamiento, mayor acción y apoyo. Y esto es algo que los desarrollados, vuelvo y digo, todo lo que se ha perdido hace años les cae como una piedra en el zapato. Los países desarrollados, algunos estados lo que quieren es que se digan que los vulnerables son solo dos grupos. Y la realidad mundial es que la vulnerabilidad no es solo de un país, sino también de comunidades y poblaciones vulnerables. Todos los países en desarrollo tenemos poblaciones vulnerables. Y con esto termino mi presentación.